Bueno, el segmento anterior estábamos pues concluyendo que la Fuerza Armada, los militares, fueron los que hicieron esta nación. Bolívar decidieron y condujeron esta nación. Bolívar lo decía, Venezuela es un cuartel, lo decía el Libertador. Bien, hablamos de la Capitanía General, hablamos de los generales de la independencia, ya después de 1830, los generales de la independencia que gobernaron Venezuela, generales en servicio activo de la Fuerza Armada, como principal y único sostén de Venezuela, era la Fuerza Armada venezolana, la Fuerza Armada Bolivariana de la Independencia hasta 1863. En 1863 comenzaron a gobernar la misma Fuerza Armada, pero ya los generales de la Federación, ya una nueva hegemonía de Guzmán Blanco. Entonces, esa nueva hegemonía gobernó hasta 1899. En 1899 entraron los generales andinos con Cipriano Castro y gobernaron hasta 1945, cuando el golpe de Estado, porque después que muere Gómez en el 36, siguió López Contreras, y de López Contreras siguió las elecciones que gana Medina Angarita hasta el año 45, cuando hay el golpe de Estado, un interregno de los adecos, donde cometieron muchos errores, entre ellos querer separar a la Fuerza Armada de las funciones principales de sostén de nuestra república, que la hicieron los militares y la han conducido los militares. Entra el año 48, Pérez Jiménez hasta el año 58, y allí pues hay también una hegemonía que termina y comienza una etapa oscura, que tuvo sus etapas, que hay que estudiarla de manera dialéctica, qué pasó en el año 70, por qué las Fuerzas Armadas cambiaron su sistema. Los adecos creyeron que ya tenían dominada las Fuerzas Armadas, que ya la habían corrompido, que ya la Fuerza Armada estaba al servicio de ellos, y empezaron a sacar los casos de la chatarra, los F-86K, pero ese modelo sería bueno analizarlo posteriormente. Quiero empezar a analizar en este segmento el pueblo. ¿Y dónde estaba el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo durante todo este proceso histórico que de una manera muy sucinta y muy resumida les he hablado? No hay que olvidar que en Venezuela lo que existía era una aristocracia latifundista con un modelo económico que era un modelo económico feudal, un sistema mercantilista pero con un sistema económico feudal. Cuando los generales de la independencia llegan al poder, no abandonan a sus soldados, traicionan a sus soldados. Ellos querían, y hay que analizarlo inclusive desde el mismo 1810, quiénes son los que dan el grito de independencia y asumen la independencia en Venezuela. Es la clase dominante de los grandes cacaos, de las oligarquías, de los dueños de hacienda, la aristocracia. Y esa aristocracia hace ese levantamiento, hace ese pronunciamiento, no para beneficiar a los más desposeídos. La sociedad en ese momento era los grandes cacaos, los blancos, dueños de toda la economía, y los blancos de orilla, los pardos, los libertos y los esclavos. Eran distintas clases sociales, sometidas todas estas clases sociales a estos oligarcas que dominaban, y se alzan precisamente para no tener un modelo de colonia, sino tener el mismo modelo económico, la misma sistema de explotación, pero ahora dirigido por ellos. Allí pues hay que analizar, no da el espacio de tiempo aquí para analizar el siglo XVIII, qué pasaba en el siglo XVIII, ese pueblo que les demostró ser un pueblo levantisco, desde las mismas rebeliones del rey Miguel, de Andresote, de Juan Francisco de León, de José Leonardo Chirino. Eso hay que analizarlo bien, la de Guali España. La de Leonardo Chirino llama mucho la atención, 1795, porque esa estaba muy relacionada con la libertad, la independencia que había obtenido Haití. Haití fue en 1792 y esa de 1795 estaba vinculada a esa guerra en Haití, que fue una guerra social, fue una guerra racial, donde los esclavos eliminaron a los blancos. Era la guerra de esclavos contra blancos. Esa es la guerra de 1795. Bueno, entonces esa junta patriótica
tuvo una junta, esa Junta Suprema, se impuso un sector, la Junta Patriótica, que tenía las doctrinas más liberales del momento. Era el liberalismo en aquel momento vinculado a la Revolución Francesa, que esa era una revolución burguesa. No perdamos de vista que la Revolución Francesa fue una revolución liberal burguesa. Bueno, ese pueblo estaba acallado, ese pueblo explotado, ese pueblo se empezó a manifestar en 1812, cuando desembarca Monteverde. Monteverde desembarca con 250 soldados, y esta es una parte que nuestra historiografía, que ha sido escrita en su mayoría por la oligarquía, no la analiza. Habla de las deserciones que sufrió Miranda cuando fue a combatir contra Monteverde en Valencia. Lo que no explica es que el pueblo se estaba sumando a la causa de Monteverde, porque el pueblo veía en los patriotas lo que veía eran los dueños de hacienda, los dueños de finca, que no querían cambiar el sistema social para nada. Lo que querían era, ellos eran dueños del poder económico y adquirir ellos el poder político ahora. Entonces, fíjense, Domingo de Monteverde desembarca en Coro en marzo de 1812 con una compañía de 200 hombres, y cuando va a enfrentarse a Miranda llevaba miles de hombres, más de 7.000 hombres, y las tropas de Miranda desertando constantemente. Inclusive a Bolívar en ese mismo año, el castillo de Puerto Cabello, él pierde el castillo de Puerto Cabello porque se le subleva la tropa. Binoni, que era de las milicias de los pardos, la milicia de los pardos subleva el castillo de Puerto Cabello. Entonces son los pardos que se están alzando, y son los pardos que están reclamando, están buscando pues salidas. En ese momento no habían las doctrinas marxistas, eso saldría 30 años después, 1849 es el Manifiesto Comunista, pero sí había un pueblo que sentía necesidades, un pueblo que se sentía explotado, que se sentía nueva forma de expresarse, y ese pueblo siempre ha estado allí para expresarse. Bolívar lo entendió, quizás Bolívar entre los pocos patriotas que pudieron entender ese tema. Luego se expresó de una manera más clara. En 1814, Bove levanta a ese pueblo humilde. Eso pasa a ser una guerra social. En Venezuela hemos tenido guerras sociales. La guerra de José Leonardo Chirino, la campaña de José Leonardo Chirino fue una guerra social, fue una guerra de los esclavos, fue una guerra de los pobres contra los blancos, contra los dueños de hacienda. La guerra de Monteverde en 1812 fue una guerra social, fue una guerra de ese pueblo oprimido, de ese pueblo que la oligarquía de ese momento, que los grandes cacao lo tenían oprimido, y la única forma que veían su salida era con este Monteverde. Ellos no eran realistas, ni estaban buscando al rey de España que gobernara. Ellos lo que buscaban era salir de las privaciones, de los sufrimientos que tenían en la esclavitud y esa clase oprimida que existía allí. Con Bove vieron más clara la salida, y entonces siguieron a Bove. Y Bove, es por eso que Bove, fíjense, Bove llega aquí a la batalla de La Puerta, llega a San Mateo con 7.000 jinetes, y cuando salen después de la batalla de Boca Chica, que salen de La Puerta, Bove huye con 400 soldados, ¿Cómo pudo Bove pocos meses después volver nuevamente con 7.000 jinetes? Pocos meses, unos 3, 4 meses después, estaba Bove nuevamente levantado en calabozo con más de 7.000 hombres. El pueblo, eso lo entendió Bove. Y Bove entonces con ese pueblo que buscaba saqueo, reivindicaciones, era la guerra contra los blancos, la guerra contra los oligarcas, la guerra contra los dueños de hacienda. Eso era lo que Bove proponía. No había ningún ideal político, ya digo, el marxismo y las ideas marxistas, eso vinieron posteriormente, años después. Eso fue una explosión social, fue una guerra social que el tiempo no da para analizarlo, pero cada una de esas guerras habría que analizarla. El tema a demostrar es que el pueblo está allí oprimido, buscando un dirigente, buscando un líder, precisamente para alzarse contra el que lo oprime, contra el que le quita sus derechos fundamentales. Bove, en 1814, pues
dio una enseñanza y cuando Boves murió, ¿qué pasó con esos soldados? Esos soldados, luego que Boves muere en Urica, llega Morillo. Morillo traía tropas europeas que venían de las guerras napoleónicas, tropas entrenadas. Estas vieron que no tenían la posibilidad de lo que le ofrecía Boves, que era saqueo, que era tierra, que era cobrar venganza. Y se fueron entonces, desertaron de los españoles. Se fueron inicialmente con Morillo, no vieron salida por allí y desertaron para irse ¿con quién? Con los caudillos venezolanos. Se fueron con los Monagas, se fueron con Páez, se fueron con Manuel Cedeño y esas fueron las tropas de llaneros que Bolívar, que venía de Haití y había visto lo que pasó en Haití, donde acabaron con los oligarcas, acabaron con los blancos. Él no quería que eso pasara en Venezuela y se contribuyó mucho, bajó mucho esa presión cuando Bolívar se lleva a todas esas tropas llaneras a la Nueva Granada y luego va a tener a Perú y luego va a tener a Bolivia. Entonces quitó esa presión social que existía acá. Eso también explica el fusilamiento de Piar. Piar era un general en jefe que venía de los Pardos. Los generales de la independencia eran todos blancos, eran todos oligarcas. Y bastante de ellos se le habían insubordinado a Bolívar y habían hecho cosas peores. Por ejemplo, Mariño se le insubordinó a Páez, Bermúdez y muchos otros generales se le asignaron al libertador Bolívar, pero con Páez se fue diferente, con Piar se fue diferente. Páez también se insubordinó a Bolívar, también dejó de cumplirle orden a Bolívar. Con Piar, mulato, pardo, había ascendido a general en jefe porque su tropa lo ascendió. Él fue de los pocos generales que su tropa lo ascendió y Bolívar después le reconoció el grado de general en jefe. Y era como una amenaza a Piar. Entonces ese es un caso que yo lo dejo en el tapete, no da el tiempo para entrar. Cada uno de estos puntos es en realidad para entrar en profundidad en ellos, pero dejo en el tapete el funcionamiento de Piar. La guerra federal, esa fue otra guerra social. Los hijos de los soldados de Páez, que fueron traicionados por Páez, empezaron a ver estas ideas que José Leocadio Guzmán estaba dando y ese abuso que se cometían contra ellos, privándolo de todos sus derechos. La guerra federal de Zamora fue otra guerra social, fue una guerra del pueblo, de los pobres, de los descamisados contra los ricos. Allí tienen otro ejemplo de otra guerra social. Igualmente el 23 de enero del 58, el pueblo fue engañado. Los comunistas que habían movilizado pueblo se desmovilizaron y le dejaron el campo a los adecos, se desmovilizaron totalmente y le dejaron el campo al pacto de Punto Fijo. Luego se fueron a la guerrilla. Las Fuerzas Armadas también hizo levantamiento, allí fue cuando limpiaron a las Fuerzas Armadas. El Caracazo fue el anuncio de otro conato de guerra social, cuál fue la ideología que había allí, cuál fue el partido, quién fue el líder, ninguno, el pueblo que se sintió oprimido por las oligarquías. Por eso es que viene Chávez, nuestro padre Chávez, con su doctrina pueblo y Fuerza Armada, porque como bolivariano que era nuestro presidente eterno Hugo Chávez, entendió perfectamente ese nexo pueblo-Fuerza Armada, la psicología del venezolano, la sociología del venezolano, la entendía Chávez de una manera profunda, la política. Chávez era algo fuera de serie, algo fuera de este mundo. Se rompió el molde que hizo Chávez, ya no salen más como Chávez, pasarán 100 años para que salga otro como Chávez, pero estamos un pueblo unido, estamos dirigentes, hijos de Chávez, todos que entendimos el legado de Chávez y entre todos no hacemos un Chávez, pero sí hacemos una revolución, sí hacemos una patria libre, una patria independiente. Fíjense, en la Cuarta República había un modelo donde no se tomaba en cuenta al pueblo para nada. ¿Cuáles eran los pilares que sostenía a la Cuarta República? Eran los partidos políticos, fe de Cámara,
la CTV, la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica y una fuerza armada que había sido doblegada y que era corrupta. Esos eran los pilares en los que se sostenía la Cuarta República, y esos son los que trataron posteriormente la Plaza Altamira, la parte de la Fuerza Armada que ya salió de la Fuerza Armada. Ya la Fuerza Armada se deslastró de esos sectores que quedaban de esa Fuerza Armada corrupta del pontifijismo. Pero en los golpes de Estado han estado esos partidos políticos que están hoy día, Fede Cámara, los empresarios, pues la CTV. Chávez propuso que los pilares de la nación en esta segunda independencia son el pueblo y la Fuerza Armada. Entonces, ese sistema, esa doctrina de Chávez, de pueblo y Fuerza Armada, es la que nos garantiza la paz. Chávez los decía siempre, que a todos los venezolanos, a nuestros enemigos, los opositores, a todos los venezolanos nos convenía seguir este proceso chavista, porque es lo único que garantiza la paz, el pueblo y la Fuerza Armada unidos, que es uno solo, pueblo y Fuerza Armada es uno solo, así nos los enseñó Bolívar y así se propuso Chávez nuevamente enseñarlo, no el papel que el capitalismo, que la oposición pretende, y lo han dicho allí en la asamblea, que la Fuerza Armada a los cuarteles, recluir a la Fuerza Armada en los cuarteles, darle un rol a la Fuerza Armada, más bien de reprimir al pueblo, un rol pretoriano, que fue el rol que se le dio en la historia a la Fuerza Armada, usadas para reprimir al pueblo. Chávez no tenía ese concepto, más bien un concepto totalmente diferente en lo que era ese sentido de pueblo y Fuerza Armada. Entonces, bueno, en el primer segmento vimos ya el rol protagónico que ha tenido la Fuerza Armada en nuestro país, y en este segundo segmento, de una manera muy apretada, porque son temas muy densos, de mucha profundidad, hemos visto que ese pueblo está allí oprimido y ese pueblo quiere libertad, ese pueblo quiere expresarse, y la única forma de que ese pueblo se pueda expresar es en esa conjunción pueblo, Fuerza Armada. Entonces, en el tercer segmento vamos a tener nuestro invitado especial, nuestro general de división Suárez Churio, con quien vamos a conversar hechos concretos de esa unión pueblo-Fuerza Armada que se manifiesta de manera tan variada, y quién mejor que nuestro general de división revolucionario Suárez Churio para hablarnos acerca de eso. Entonces, vamos a estudio y volvemos al nuevo segmento con nuestro invitado, nuestro compañero y dialecto amigo Suárez, general de división Suárez Churio.